Gracias. Pues bienvenidos a esta que es pues la sesión del 28 de abril. Espero que todas y todos estén muy bien. Este, recuerden que en breve les dejaremos prender la cámara, prender los micrófonos. Entonces, bueno, pues hemos concluido con Kant en 3 sesiones y las 3 sesiones que nos faltan abordaremos a Johann Heinrich Pestalozzi, del cual hablaremos el día de hoy. Entonces, bueno, nada más para dejar constancia, fue un error de mi parte, digamos que no se subiera el texto em, de cómo Gertrudis enseña a sus hijos, pero ustedes no se preocupen que lo haremos por esta vía y sé que si no pudieron tener acceso al texto o si apenas lo vieron hoy en la mañana, no hay ningún problema. Entonces, bueno, pues si les parece bien, pues vamos a arrancar. Yo preparé una presentación. Esperen un segundo. Entonces, he llamado a la sesión de hoy, Pestalozzi narra a Gertrudis. Entonces, bueno, antes de arrancar, no sé si hay alguna cuestión de la que tenga que estar consciente, además de todo lo que nos están haciendo favor de poner. En el chat, pero no sé si alguien quiera comentar algo, decir algo. ¿Alguien se quedó con algo de Kant? Digo, eso es lo más natural, lo irán resolviendo a lo largo de la vida, si alguien se quiere dedicar a Kant. Pero alguna cuestión que quieran compartir, decir. Hoy preparé el té helado con limón. Ah, se sale de foco. Helo aquí y aquí estaré para cuando ustedes este, tengan que participar. Ajá, por cierto, que ya pueden encender los micrófonos libremente, igual las cámaras. ¿Alguien quiere decir algo o me arranco? Igual creo que convendría. Sí, ahora Dana, Valentina, ahora vuelven a compartir el link de asistencia. Claudia Rivera pregunta, me gustaría saber si hay alguna relación entre Pestalozzi y la educación pública de Kant. Respuesta corta, Claudia, sí. Respuesta larga, no te pierdas las siguientes 3 sesiones. Yo sé que no contesté, pero mm, pero es que de eso va todo el curso que pensamos en 9 sesiones. Entonces, bueno, em, para que no te quedes, Claudia, así esperando 3 semanas. Sí, yo creo que esta idea de la educación pública ya es un presupuesto en Pestalozzi y lo vamos a ver en el libro sobre mis investigaciones, que de hecho ese me preocupa más porque no lo conseguí en digital, pero lo resolveremos. ¿Alguien más, además de la pregunta de Claudia? ¿No? ¿Alguna reacción? Yo sé que hay que dar el último esfuerzo, sé que faltan pocas semanas, pero ánimo. Gracias, Felipe, por el dedito arriba, regalado en pedagogía también. Voy entonces a compartir con ustedes la presentación que hice para el día de hoy. Este solo es para una parte de la presentación del día de hoy. Según me indica el sistema, este, estarán a punto de poderlo ver. Ya lo pueden ver, según yo. Entonces voy a presentar. Ya lo ven, yo a ustedes no los puedo del todo ver, bueno, puedo ver sí algunos, pero no a todos. Pero, pero bueno, Sí, espero profe, que ya se ve. Ah, estamos. gracias. Sí, gracias porque me es muy difícil estar viendo 2 pantallas. Bueno, pues el día de hoy nos tocó Pestalozzi y narra Gertrudis. Entonces voy a tratar de explicarles de qué va y por qué decidí ponerle este curso, este nombre a esta sesión del curso, perdón. Entonces, bueno. Pues como pueden ustedes ver, tenemos aquí al personaje, tal vez con el óleo más famoso que tenga.
Y bueno, es Johann Heinrich Pestalozzi. Es importante decir que nace en Zúrich, en Suiza, y es, digamos, Zúrich, así se pronuncia en alemán, pero nosotros le decimos Zúrich y le pueden decir como ustedes quieran. Es la parte alemana de Suiza. Recuerden que Suiza tiene básicamente tres partes. La parte más cercana a Italia es donde hay mayor influencia italiana, la parte más cerca de Francia, donde tiene más influencia la parte, o sea, la cultura y lenguas francesas, y la parte más cerca de Liechtenstein y de Alemania, y eso es la parte que tiene como más influencia alemana. El padre de Pestalozzi era de origen suizo también, pero italiano, de la zona italiana, y por eso el apellido suena Pestalozzi, pero nadie más que los italianos lo pronuncian así, Pestalozzi, como pizza, pero él, digamos, por sus nombres, podemos ver que era claramente de la zona alemana, escribía en alemán, si bien sabía, tenía nociones, conocía muy bien la lengua francesa y había estudiado latín porque, como veremos, fue abogado, ¿no? Entonces, bueno, nace en 1742 en la ciudad que hoy es famosa por sus bancos, aunque en esa época, bueno, también había pues un gran capital. Y nada más porque esto será importante, em, Suiza está hecho de tal manera que todos sus 32 cantones, si no me equivoco, y si alguien me corrige, no me ofendo, sí, porque ahora dudé si son 32 y ahorita no voy a ponerme a buscar cuántos cantones son, pero lo que es importante para efectos de no solo la pregunta de Claudia, sino para el contexto de Pestalozzi, y le voy a decir Pestalozzi, ¿eh? Si se me sale Pestalozzi, pues será un error, pero yo lo voy a decir como en español. Pero la cuestión es que hay una autonomía bastante importante de cada uno de los cantones en Suiza. Entonces, hasta el día de hoy, incluso, pues tienen una división mucho más importante en lo que respecta a cómo se van controlando cada uno de los cantones en Suiza, ¿no? Si bien hay un gobierno general y hay pues una serie de leyes generales, es importante que ustedes sepan que mucho va a depender de estos cantones porque Suiza se configura, digamos, en este sentido amplio de una confederación helvética, le llaman ellos, de cantones. Por cierto, no les dije, pero hay una cuarta lengua oficial y es el helvético, que digamos, es mucho más parecido al latín, este, sí, es una especie de latín tardío que habla muy poco porcentaje de la población, incluso hasta el día de hoy. Pero bueno, entonces, tal vez yo decidí empezar por un texto de 1801. Es decir, recuerden que el texto de Kant, Pedagogía, es de 1803, ya que fue, digamos, pues editado por el discípulo de Kant, y Kant muere en 1804. Pestalozzi es, digamos, una generación más joven que Kant, muere en 1827, pero decidí empezar por Gertrudis porque tal vez, como dicen Abañano y Bisalberghi, que no tengo aquí la portada, pero seguramente lo conocerán más de uno, se llama Historia de la Pedagogía. Estoy citando de memoria porque el libro está aquí atrás, pero para no perder el tiempo, me gustaría como exponer esta cosa que me parece importante. Y es que tanto a Bañano, que era filósofo de tradición y de estudios, junto con el pedagogo italiano em, Aba- eh, Abañano es el filósofo, Bisalberghi es el pedagogo. Hacen esta historia de la pedagogía de una manera muy, muy interesante. Quien no tenga noción o conozca ese libro, se lo sugiero ampliamente, editado en el Fondo de Cultura Económica en México, y creo que se puede conseguir relativamente fácilmente en digital. Pero bueno, la cuestión es que ellos dicen, tanto Aveñano como Bisalbergi, en la introducción a este libro, que tal vez Pestalozzi sea el primer pedagogo. Y esto es algo que
pues sí llama la atención. Entonces, vamos a tratar de ver por qué. Y bueno, de eso irán las 3 semanas, ¿no? A qué le entendemos, qué estamos entendiendo por teoría de la formación en Pestalozzi, pero también cómo se están articulando el individuo, la sociedad y todos los elementos que hemos estado revisando en las últimas semanas. Entonces, bueno, los invito igual a que ahora me es más difícil ver las reacciones si usan emojis, más bien usen el chat y me aparecerá su participación. Entonces, tal vez sea el primero. O sea, mi gran pregunta es, ¿por qué a Bañano y Bisalbergi lo nombran el primer pedagogo? Ellos dicen, grosso modo, que hasta este momento había habido una confluencia, si se entiende la pedagogía como reflexión en torno al fenómeno educativo, cosa que ustedes ya conocen, siempre había estado enmarcado en el ámbito de lo filosófico. Entonces, tal vez Pestalozzi es el primero que no, o digamos como plantean a Bañani y Bisalbergi, por lo menos para la tradición europea, Pestalozzi es el primero que logra ir más allá, digamos, de una mera especulación y lo lleva, digamos, hacia una práctica. Creo que esa es el argumento de Abañano y Bisalbergi. Ahora me dirán, pero oiga, profesor, usted nos ha dicho que ya Kant estaba sorprendido por el filántropin de Basedov, ¿no? Los pongo en el chat para los que no estuvieron en esa clase, ¿no? El filántropin es esta escuela experimental que funda Johann, siempre tenían como 2 o 3 nombres, pues de Johann estoy seguro, Johann Basedov, ajá, eh, en la ciudad alemana de Dessau. Me van a decir, pero no es equivalente. Y yo les diría, pues sí. Y ahí entonces Abagnano y Bisalbergi tal vez como que dirían que es pero que hay ahí una intencionalidad de vincular teoría y práctica, como vimos, y a Kant esto le fascinaba. Pero por otro lado, siento que Pestalozzi, y lo veremos las próximas semanas en su aspecto más teórico, le falta como ese rigor y estructura filosófica que parece que pues claramente tenían Rousseau y Kant, ¿sí? Entonces, Rousseau ginebrino, es decir, suizo de la zona francesa, Kant de la ciudad de Königsberg, el día de hoy Kaliningrado, nunca salió de esa ciudad, según narran sus historias, sus biógrafos, y Pestalozzi, bueno, otra vez suizo, pero de la parte alemana, y entonces, bueno. Tal vez es el primero en hacer una especie de ficción. Lo que ustedes leyeron, los que pudieron leer, y si no lo han leído, se los recomiendo ampliamente, y hoy haremos un ejercicio al respecto, es que inventa una especie de personaje que se llama Gertrudis. ¿Quién es Gertrudis? Pues en realidad no es nadie y a la vez es todas las mujeres. Es tal vez Pestalozzi el primero que va a fijarse en cómo educa a una madre promedio suiza a sus hijos. Es decir, qué cosas hace, qué cosas no hace. Y a partir de eso, digamos, va a tratar de estructurar una teoría. Hay gente que ha dicho que su teoría no es tan interesante. A mí eso no me parece justo con Pestalozzi. Su forma de escribir es menos articulada, estoy de acuerdo con ese comentario. Es decir, es un texto más complicado que la pedagogía kantiana, donde van los argumentos uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero bueno, entonces, ¿por qué Pestalozzi? Uno, lo he dicho, ¿no? Es decir, es el primero que se fija, em, digamos, de manera muy concreta y no, es el primero que no, digamos, tira a la basura las formas populares de la educación. Ya hemos tenido esta discusión y hay quienes me pueden decir, pues Rousseau tampoco o Kant tampoco. No estoy tan seguro, pero bueno, tal vez Kant sea el más elitista en ese sentido. Bueno, dos, el segundo argumento lo pueden leer ahí, es que solicita dinero de los cantones. Es decir, él creía, para los que son mexicanos y están el día de hoy conmigo, sabrán que se ha hecho muy famosa una frase de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador de para el bien de todos, primero los pobres.
Ahora, más allá, y no lo quiero sacar de contexto porque les he pedido que no hagamos eso, pero tal vez el primero en hacer eso para efectos de la educación de los niños, digamos, fue Pestalozzi. Es decir, para Pestalozzi, que ya veremos y según sus biógrafos, de hecho la biografía más hermosa y completa que se tiene en lengua castellana es anónima y está publicada en Editorial Losada. No sabemos quién la hizo. Se la querían atribuir a Luzuriaga, pero no tiene el mismo estilo. En fin, Luzuriaga más bien es quien lo edita y lo publica en Argentina. Si alguien tiene acceso a ese texto, es maravilloso. Es la biografía de Pestalozzi y es una cosa maravillosa. Pero bueno, entre otras cosas, lo que dice esa biografía es que él entendía que, por ejemplo, los huérfanos, los desamparados, los niños, en términos generales tenía, o sea, el Estado, o sea, el cantón, recuerden, cantones, ¿no? Hagan de cuenta que era la forma hasta el día de hoy de organizarse de Suiza, tenía que hacerse responsable económicamente de la educación de las clases más, de los niños de las clases más populares o desatendidos o huérfanos, abandonados, etcétera. Entonces, este acto sí es distinto, ¿sí? Ya, ya empezaremos, digamos, a hablar de los detalles, pero dicen que, bueno, primero es famoso o una romantización de su vida, es que, pues primero se gastó toda su riqueza, él era de una familia noble, estudió derecho, pero pues las leyes, etcétera, no era algo que particularmente le interesara sino que, bueno, se casa con una mujer también de una clase muy alta, con un capital mucho más grande al propio, y parece que también se lo gasta, y hay quienes, de manera un poco burlona, dice que, claro, ya que se gastó su fortuna y la de su esposa, va con los cantones a decir que es una responsabilidad de los cantones también apoyar la educación de los niños de todas las clases sociales. Ya preguntaba Claudia. Y en efecto, tiene una valoración positiva de esto que en Kant revisamos que es la educación pública, es decir, una educación que no está pensada solo en un individuo o un individuo y su hermanito o hermanita, sino que dentro de los espacios de una casa o hacienda de una clase alta, sino que más bien aquí hay una perspectiva de intervención hacia, digamos, desde una teorización, pero hacia espacios concretos, ¿no? Entonces, tiene todo un programa educativo para niños suizos de todas las clases sociales en su casa, así empieza, aunque esto será como apenas un experimento, ¿no? Del periodo de su casa, pues hay varias anécdotas que si quieren les puedo ir contando. Este, hasta ahora no sé si haya dudas, preguntas. Ah, veo ahí algo en el chat. Em, Felipe dice, el ABC de la intuición como propuesta resulta interesante para una sociedad. Es una lástima que la invasión francesa haya truncado su propuesta para los huérfanos. Entre otras cosas, Felipe, sí, sí, pero no solo es la invasión francesa, sino también ya desde antes parece que los cantones no estaban tan dispuestos a estar, o sea, lo veían como como una cuestión muy onerosa. No todos en los círculos políticos suizos estaban de acuerdo con Pestalozzi, en donde el bien, o sea, cuando el Estado tenía que gastar en este tipo de proyectos, sino que más bien se veía como que era una cosa como de caridad. De hecho, ustedes van a poder encontrar por ahí que le llaman a toda la obra que yo llamo educativa de Pestalozzi una apostolado pedagógico. A mí eso se me hace una exageración porque ni era un apóstol, no necesariamente a alguien, digamos, de la talla de Pestalozzi le gustaría ser recordado como desde una perspectiva apostólica que necesariamente nos lleva a un contexto católico. Entonces, sí siento que era un hombre comprometido, de eso no hay duda, pero bueno, como bien indica Felipe, el contexto hace que pues el proyecto no tenga mayor éxito, digamos, o no se le dé una continuidad. Tampoco el Philanthropy de Basedow va a tener continuidad, entonces son como ejercicios muy esporádicos, pero las obras de Pestalozzi son las que van a sobrevivir.
y que será interesante que la revisemos. Bueno, este es otro grabado de la época. Profe. Aquí, sí, adelante. Yo creo que toda la vida he tenido esta pregunta, nunca la he hecho oficialmente, supongo que me da un poco de pena y es, em, yo no sé, como que de Kant y de otros clásicos, uno lee mucho la obra teórica, o sea, y todo el tiempo se expone la obra teórica, justo las clases pasadas también, siempre. Con Pestalozzi uno sí escucha más también de su obra práctica, pues como de lo que hizo. Entonces mi pregunta es si Kant y los demás no hicieron obra física, o sea, pues como clases y cosas con los niños, como si se hace con Pestalozzi. Pues Juliana, no tienes de qué avergonzarte porque ese es el tema. O sea, es que esa pregunta es muy interesante desde perspectivas teóricas filosóficas. Es decir, ya hablamos de Rousseau, ¿no? Rousseau parece que no tenía mucho. O sea, estaba. Eso es tal vez lo que yo creo para contestarte, Juliana. Te voy a contestar eh, con Abañano y Bisalver, y en el sentido de que parece que ese cambio, Juliana, es sumamente interesante. Es decir, recuerda Juliana y recuerden todas y todos, que pedagogía era una, llamémosle así, una asignatura, una materia dentro de los estudios de filosofía, porque la teoría es la capacidad que se tiene de reflexionar sobre el fenómeno educativo. Entonces, lo que pasaba era que había una división entre el educador y, digamos, aquel que hace la teoría. Entonces, Kant no, o sea, le llama la atención, por ejemplo, el experimento de Basedov, pero él le llama la atención porque dice, alguien lo tiene que hacer, pero nunca hay esa actitud como de Kant educador. Si bien llegó a ser tanto preceptor antes de que le dieran la plaza en la Universidad de Königsberg, como lo que se llamaba Privatdozent. Pero bueno, en estricto sentido, él fue preceptor, pero como que tampoco es que Kant estuviera muy orgulloso, no está vinculando su teoría con la práctica. Como hemos visto, Kant es obligado a dar las dos, los dos cursos de pedagogía hacia finales del siglo XVIII. Entonces, más bien lo que ven a Bañano y Bisalvergi es que aquí Pestalozzi más bien es un hombre de la práctica, pero vamos a leer también su teoría, que es lo que se lee poco, ¿sí? Entonces, de su práctica, o sea, lo que hace es que tiene esta capacidad también teórico-práctica, pero en donde el peso de lo práctico es mucho más importante. Y yo creo que hay posicionamientos teóricos a favor y en contra de Rousseau y de Kant, que es lo que vamos a estudiar. Julián, espero haber podido contestar. Gracias, profe, sí, total. Sí, y Claudia dice, uy, sí, es que intentar poner en práctica las concepciones de Rousseau y la educación sería algo muy complejo. Sí, yo estoy de acuerdo, pero pues digamos, como que nos permite ese texto entender en la historia de la teoría de la educación o de la formación, varias cosas que son importantes. Entonces, para mí es fundamental, aunque llevarlas a la práctica, pues sí, no es tan sencillo. Pero bueno, em, entonces voy a repasar muy brevemente su labor educativa, es decir, como educador. Les decía yo que este grabado tal vez le favorezca menos físicamente, pero bueno, para que sepan que también existe. Y bueno, en Neuhof, que es uno de los cantones, funda el asilo de niños pobres y una escuela granja. Entonces, ese espacio empieza en Neuhof, empieza siendo su casa, digamos, y después lo traslada a una pequeña granjita, ¿no? Pero la cuestión era que él, bueno, de esta parte se conoce, o se narra por lo menos, que él, por ejemplo, concebía que los niños pobres, otra vez, ojo, niños pobres quiere decir niños que se dedican, que vienen o que son de familias agrícolas. Entonces, la cuestión es que dicen las malas lenguas, a mí no me consta, que incluso se llegaba a robar niños y porque recuerden que la idea de infancia y de que el niño tiene que ir a una escuela es una cosa que para esta época no existe. Es una creación de la segunda mitad del último tercio del siglo XIX. Sí, para nosotros nos es muy evidente que todos los niños deben ir a la escuela. Esta es una idea que, haciéndola al revés, es decir,
hoy en día nos parece algo pues común, algo que es del sentido común de que todos los niños deban ir a una escuela, pero más bien Pestalozzi es el primero en la historia de Europa que tiene toda una campaña para llevar a los niños pobres a las escuelas. ¿Entienden cómo estoy volteando la circunstancia? Es decir, no es una verdad de perogrullo decir que quería que los niños pobres, digamos, tuvieran una educación, ¿no? Digamos, como más orientada y lo que hacía era que decía, entre otras cosas, como veremos, es esta idea de trabajar, digamos, no solo la parte física, sino la parte intelectual, moral, cultural, diríamos hoy en día, como ven ustedes en el siguiente punto, ¿no? Entonces, lo que él veía era que un niño, digamos, del campo no tenía acceso a cuestiones, si bien sí de ir conociendo el campo, le faltaría, digamos, toda esta parte manual, intelectual, moral, religiosa. Entonces, pues de pronto narran que cuando Pestalozzi, o sea, cuando iban a buscar a los niños que estaban trabajando en el campo, recuerden que los niños trabajaban igual que todas las familias, pues resultaba que estaban en casa de Pestalozzi, antes de que fuera esta pequeña granjita, y bueno, le había pagado Pestalozzi, digamos, a un cuarteto de cuerdas, un violín, violonchelo, etcétera, y les tocaba, ya los había bañado, narran sus biografías, ¿no? Él mismo con su esposa había bañado a los niños y ya estaban todos peinados, vestidos con su ropa y escuchando un cuarteto de cuerdas, ¿no? Es decir, tenía un programa que era muy ajeno a la vida, digamos, incluso del agricultor suizo de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay toda esta perspectiva de llevar a la práctica esto. Y bueno, ahí en Neuhof, en el asilo de niños pobres y escuela granja, hace, digamos, su primer experimento entre 1771 y 1780. Em, entonces, pues básicamente la cierra porque llega a la conclusión, como dice ahí, de que tiene que haber pues digamos que no es tan exitosa esa aproximación porque pues está la base material, es decir, de qué van a vivir y de cómo tienen que ser las, las, eh, las habilidades manuales. Esto es lo que dicen la mayoría de las biografías, pero hay otras que van a decir exactamente que más bien es cuando Pestalozzi se ha acabado con todo el dinero, porque mantener esto pues tenía que pasar o sea, todo esto lo financió él. Es decir, no hay fondos públicos, no hay artículos que digan que el tal porcentaje de tal cosa tiene que ir para educar. No, nada de eso. ¿Sí? ¿Sí soy claro? Entonces, en ese sentido, pues todo esto más bien ahí les puse lo que dicen la mayoría de las biografías, pero para 1780 es cuando pues Pestalozzi también coincide con que se ha gastado todas sus inversiones. Entonces, no sé si hasta aquí alguien quiere decir algo, preguntar algo. Estoy atento al chat por cualquier cosa que quieran decir. Bueno, para ir más rápido, este es otro de los grabados de la época, por si alguien quiere tener otra mirada hacia Pestalozzi, pero vean cómo ya estamos aquí, pues 18 años después, y estamos hablando de que lo que pasó en la vida de Pestalozzi en esta época, pues es que ya logra, digamos, conseguir que algunos cantones, sobre todo en Stan, eh, bueno, le podemos decir Stans, funda un orfanato con el dinero ya de los cantones, ¿no? Entonces, también es importante ver que esto es después de la invasión francesa a Suiza y muchos, o sea, lo que logra convencer a los cantones finalmente es la enorme cantidad de huérfanos que había, ¿no? Y entonces, pues ahí establece este orfanato, en donde pues aquí es la primera vez que se empieza a vislumbrar esta idea de la enseñanza mutua.
sobre todo que tienen que ver con la enseñanza entre pares, como ustedes ven. Em, a diferencia de la granja, aquí, digamos, tenía que ver más con, o sea, sigue hablando del trabajo manual, pero ya no necesariamente vinculado a sus oficios. Eh, entonces, lo que alguien tenía que descubrir en este orfanato era por el hecho de hacer algo, no porque eso que hiciera tuviera necesariamente que retribuirle en un futuro. Esto es súper interesante para discusiones de economía de la educación, que para mi sorpresa, pocos programas de pregrado en pedagogía, llevan aspectos de economía de la educación, pero bueno, la podemos tener esa discusión. Y bueno, entonces aquí tenemos a un Pestalozzi todavía mucho más enfocado en el desarrollo de habilidades como la atención, observación, memoria, etcétera, 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 y menos preocupado por cómo dotarle de todas estas herramientas y vivencias a los niños como lo había hecho en la etapa previa. Entonces, bueno, esto es, va a durar solo 2 años porque nuevamente se acaban los recursos y bueno. Pues a nivel aquí no sé si haya preguntas, comentarios, dudas, ¿no? Ahora, muy bien, bueno, pues como hay algo ahora en el chat y el mensaje dice Claudia, es decir, que la obra de él está inspirada en su experiencia. Correcto, Claudia. Eh, Me preguntan del pregrado en pedagogía, Pestalozzi leyó a Herbart. No estoy seguro. No estoy seguro, puede ser, pero yo como no soy experto en Pestalozzi, y, o sea, sé que leyó a Kant, porque lo dice claramente, pero no estoy seguro que haya leído a Herbart, porque además Herbart es quien se queda con la cátedra de Kant en Königsberg, pero además a nivel teórico Herbart es muy distinto a Kant, pero desgraciadamente no puedo contestar esa pregunta. Podría ser muy interesante, pero tal vez lo que pueda sí ser posible, ahora que lo estoy pensando, es que Herbart haya tenido conocimiento de Pestalozzi. Al revés me parece por cómo están construidas las ideas, pero ahora no podría elaborar eh, más que esto. Aunque estaba muy interesante ver cómo se da. Bueno. Entonces, bueno, la cuestión es que como buen abogado, pues digamos, acuérdense que no había muchas licenciaturas, pregrados y cosas que hemos inventado en los siglos XX y XXI, sino que más bien pues se dedicaba a primero tuvo varios cargos públicos, pero entre otras cosas, pues leyó a Kant, Rousseau y otros filósofos, y es ahí donde él empieza como a tener estas preocupaciones. Esto lo podemos ver y aquí tenemos pues un resumen de las obras de Pestalozzi. El primer libro, muy poco abordado, se llama Las horas nocturnas de un ermitaño. em, y si se dan cuenta, coincide con bueno, ahí tiene unas discusiones sumamente interesantes, pero coincide con la invasión francesa, este, a Suiza. Entonces, es un texto, digamos, en donde va a hablar sobre el género humano, sobre las guerras, la paz, el vínculo del ser humano con el trabajo, la tierra. Y es como un tanto pesimista, a mí me parece, lo leí hace muchos años, no lo he vuelto a trabajar, desgraciadamente. Por lo mismo decidí no trabajarlo con ustedes porque me parece que ahí no hay propiamente una teoría, sino una reflexión sobre su entorno político, social. En ese sentido, pues puede ser muy interesante. Pero bueno, tampoco opté por dejarles leer esto de Leonardo y Gertrudis, que ustedes ven que tiene publicaciones, digamos, varias publicaciones. Entonces, Leonardo y Gertrudis, que así se compilaron, pero en realidad son pequeñas narraciones de las cosas que él veía positivas en la educación o las críticas también que se podían hacer a los Leonardos y las Gertrudis. Es decir, Leonardo es cualquier
hombre, digamos, suizo de clase baja, y Gertrudis, pues su esposa, y cómo ellos dos, pues, o sea, tiene esto Pestalozzi de que no critica, digamos, a cómo León, o sea, no parte del supuesto de que Leonardo y Gertrudis hacen malas cosas, es casi que como una investigación de campo, si se me permitiría. Claro, Leonardo y Gertrudis no existieron con esos nombres, sino que son como la recapitulación de la experiencia que tiene Pestalozzi con los diferentes, pues con diferentes experiencias educativas, sobre todo visitando a la gente, digamos, del campo, gente, digamos, de clase baja. Y como les digo, un poco de broma, está Leonardo y Gertrudis, y luego viene el Imperio contraataca, Leonardo se da cuenta, Gertrudis contraataca, ya saben, tienen como varias ediciones, que es casi que un diario de campo en donde se va teorizando. Son bastante más extensas que el que ustedes leyeron. El que vamos a leer la próxima semana, y tal vez a mí me parece, bueno, no solo me parece, sino que es el texto más filosófico, es decir, es el texto más teórico, que se llama Mi investigación sobre el curso de la naturaleza en el desarrollo del género humano, y ha sido visto como el texto en donde es su respuesta a Rousseau y a Kant, y eso lo abordaremos las próximas dos clases. Y finalmente el que espero algunos por lo menos pudieran leer, que es Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, de 1801. Entonces, hay como, a mí me parece que el texto de Cómo Gertrudis enseña a sus hijos es una mezcla entre teoría y práctica. En fin, no sé si hasta aquí hay algo que quieran decir, comentar, hay algo en... Dice, pregunta Mónica, ¿hay alguna razón de por qué el nombre de Gertrudis? No sé si era su mamá o su esposa. No, era una forma como, digamos, no sé cuál sería, Mónica, el nombre, digamos, de una colombiana promedio. O sea, se cuenta, Leonardo y Gertrudis eran como llamarles a un suizo y una suiza promedio. O sea, en México le pondría yo, no sé, Fernando y Guadalupe, haz de cuenta, bueno, hay un chiste local que dice que la mitad de las mexicanas son María y la otra mitad son Guadalupe, ¿no? En fin, porque bueno, la Virgen de Guadalupe es muy importante en este país. Em, Diana dice María. Pues hagan de cuenta que se llama, es que llamarse José y María sería una cosa que nos remitiría a otro campo, pero hagan de cuenta que se llamará Fernando y María, ¿me entienden? O sea, no es, que yo sepa, no tiene una connotación de una persona en especial, sino que es un término genérico. Es una forma de decir de Pestalozzi de cualquier Gertrudis, ¿no? Este. Claudia pregunta, ¿y el de Leonardo y Gertrudis algo sobre el rol de la educación del hombre y la mujer? Sí, pero si estaban esperando algo así demasiado eh, es que como está articulado, no está articulado como el Emilio, donde vamos siguiendo al Emilio hasta que se casa con Sofía, sino más bien está como aquí y allá, y hay cosas de las cuales se puede inferir de lo que recuerdo, porque yo no leí todos los volúmenes porque no estaban disponibles en el momento en que los leí, pero sí tiene que, por ejemplo, cuestiones en donde dice, es evidente que, de que las niñas querrán ser como Gertrudis y los niños querrán ser como Leonardo y desempeñar sus funciones. O sea, como cosas muy generales, y recuerden que estamos hablando de la educación, pues digamos, de las clases populares, ¿no? Entonces no es, o sea, Pestalozzi no es un tono en donde de pronto es así como Leonardo, el hijo de Leonardo tiene que superar a Leonardo. Ese no es el tono de Pestalozzi, ¿no? Es algún día la hija de Gertrudis la superará y irá a la universidad y tendrá un mayor ingreso, sino que más bien rescata, por ejemplo, las formas tradicionales, populares, en las que, digamos, pues el ser humano, digamos, de la clase popular, es decir, el ser humano en general, desarrolla habilidades, va aprendiendo sobre cuestiones de moralidad, y más bien va haciendo como un balance Pestalozzi, ¿no? Es decir, esto, por ejemplo, cómo se preparan Leonardo y Gertrudis para el Pentecostés. Y entonces te va diciendo de cómo,
se están preparando para el festival y cómo esto es natural y cómo esto genera toda una cuestión social y pero a la vez dice, sí critica, por ejemplo, de que tal vez Leonardo ni Gertrudis pueden ir más allá de las cosas que pues les ha dicho el párroco, entonces como que mucho es lo que se ha transmitido de generación en generación. Entonces tampoco es que Leonardo y Gertrudis hacen todo bien, pero tal vez es la primera vez que tenemos una especie como de comillas, comillas, porque no existe para esta época la antropología. O acuérdense, existe la palabra antropología. Acuérdense que Kant tiene un texto de antropología y era una palabra que se usaba para el estudio de las costumbres, pero no antropología como la entendemos hoy en día. Pero yo estoy haciendo un anacronismo, es decir, estoy usando antropología como la usamos hoy. Es decir, es una forma de dar cuenta de cómo las clases populares, educaban a sus hijos, pero a la vez como alabando ciertos usos, ciertas costumbres, ciertas tradiciones, pero a la vez diciendo que ciertas cosas podrían hacerse de otras maneras, ¿no? Bueno, entonces no sé si hay algo más. No crean que tengo demasiado. Bueno, pues creo que esta es la última. Es famosísimo este óleo de Conrad Grob que se llama Pestalozzi con los huérfanos de Stans. Acuérdense, Stans es el, eh, el orfanato. Lo que creo que tengo mal es la fecha del óleo. Pero bueno, es óleo sobre lienzo. Si alguien quiere corregirlo, dispénseme, pero acabo de caer en cuenta de mi error. Pero bueno, obviamente esto ayudó a la imagen de Pestalozzi, pero vean, o sea, no sé, me gustaría, en lugar de que yo ahora, ya voy a ir cerrando esto, pero me gustaría, tal vez no lea, ay, no, esto era lo que quería hacer. Me gustaría leer en el chat así. Fíjense, sin importar si me equivoqué en cuándo se pintó este cuadro, lo podemos revisar después, pero no me importa ahorita de quién es Conrad Grob ni nada de estas cosas, pero ¿cómo ven ustedes? ¿Qué ven? ¿Qué les llama la atención del cuadro? ¿Cómo está construida la imagen de Pestalozzi en su famoso instituto para huérfanos? Los leo en el chat si alguien quiere prender el micrófono. No se queden muertos, muertas. Voy a tomar Bueno, tecito. yo lo que veo, hola, ¿cómo están? Hola, Eh, hola. lo que veo es que es una relación con los niños, una relación muy cercana, y uno ve ahí como que los niños están muy apegados a él, aunque por allá está quizá la persona que lo ayuda, lo apoya, no sé, llamémosla esposa. Los niños están muy con él, muy ahí, muy apegados, entonces creo que es una relación más, la relación que él sostenía con los niños era un poco más cercana o más horizontal. Claro, gracias, Norma Isabel. La que está en la puerta del lado derecho no puede ser su esposa porque, digo esto como lo sé, porque claramente es una persona, digamos, de una clase social más baja y su esposa era de una clase social más alta que él. Entonces, las mujeres de cierta clase social se vestían diferente. Entonces, pero de todas maneras, te llamó la atención esto. Este, muy bien. Dice, Pregrado en Pedagogía es una especie de manual de poricultura con una historia o novela en medio. No sé a cuál se refería, pero Diana dice un hombre cercano y horizontal cariñoso. Ana María dice, veo niños de varias edades. Si se ve que la persona está llevando a sus hijos, pues estamos interpretando porque no nos consta, pero puede ser alguien, digamos, del pueblo que está llevando a los huérfanos, es decir, no tienen que ser sus hijos. En fin, ¿qué más? ¿Qué más? Adelante. Profe, ¿me escuchan? Sí, sí te oigo, Claudia. Bueno, interrumpo porque estoy en mi teléfono, pero me disculpo porque estoy con mi esposo en urgencias, pero no sé del teléfono cómo activar la manito para levantar para pedir el turno. Adelante, adelante. Bueno, yo veo libertad, una educación libre, los niños se expresan, comparten, pues obviamente sus vestimentas son
pues denotan como el estatus bajo en el que se desempeña. Veo pues le llamamos la relación horizontal de las pedagogías activas, eh, pero veo eso, libertad, no hay esa, como ese tinte que me llamó mucho la atención en Kant, de la disciplina y del comportamiento y como esa posición más vertical del maestro que disciplina o que enseña y el cuerpo que se deja disciplinar, sino que veo más eso, un estado de libertad, de dejar ser. De acuerdo, Claudia. En ese sentido sería muy kantiano, en el sentido de que son las relaciones sociales, no hay que establecer cosas así, sino que vayan desarrollando sus principios morales. Eso lo podremos ver. Daniel dice, varios niños participan de forma informal, pero esto no impide que puedan participar. Lo importante es que ocurra una enseñanza. Sí, bueno, los estoy llevando nada más a que signifiquen un cuadro que es muy famoso, tal vez el más famoso. em, y sí estoy viendo abajo a la derecha que es de 1879. em, lo que me hace dudar es entonces, bueno, la cuestión de stands, pero bueno. Entonces, para ir cerrando esta parte, mucho desorden para la época, ¿no? Más bien, no sé si conocen ustedes, es que qué cosa más interesante nos dices, Daniel, pero pues más bien esta idea de la escuela con orden, con espacios determinados, acciones, este, sonidos como la campana que te marcan inicio y término de actividades, pues no se lo debemos a esta tradición pedagógica, sino que, o sea, hagan de cuenta, en un taller, imagínense un taller de la época que ustedes quieran, incluso de nuestra época. O sea, un taller de zapateros, por ejemplo. O sea, empiezas a hacer el zapato, si está ahí tu hijo, haz de cuenta, o no sé, los alfareros ahora me vino a la mente en mi país. Los niños desde muy pequeños tienen que traer el agua, van aprendiendo cómo se tiene que hacer un fuego para que pueda cocer el barro. Hay como el uso de ciertas herramientas. Entonces ahí no hay tiempos, no es así como de 7 a 8:15, vamos por agua, de 8:15 a no sé qué, o sea, no funciona así. Si de pronto se acaba el agua, puedes ir a traer agua al pozo. Ahora vamos a hacer eso, hacemos una pausa para comer. Ese mismo espacio incluso puede servir, abandonamos el taller o el taller puede ser un espacio para la comida, hacemos la comida, después seguimos trabajando. Es decir, la educación, digamos, en ese sentido artesanal, tiene más que ver con lo orgánico de las acciones de los seres humanos. Entonces, me fascina verlos reaccionar y ver que ven desorden, pero más bien nosotros somos los sujetos, como diría Foucault, ordenados, ¿no? Los que estamos puestos en el panóptico y todas estas críticas. Bueno, es que Foucault sabe estas cosas. Es decir, nosotros ahí vemos desorden. Mariana me pregunta, ¿se puede denominar como educación popular varias de las ideas de Pestalozzi? Y Juliana levantó la mano. Juliana, ahora te doy la palabra. Nada más contesto lo que le pregunta Mariana, perdóname. Em, eh, Ojo, no hacía falta llamarle popular porque no había otra, sino más bien hay como estos experimentos pestalozzianos y otra vez esta idea de, de tratar de ponerle una palabra que usamos hoy en día a Pestalozzi, siento que puede llegar a ser anacrónica. Entonces, creo que lo podemos hacer, pero con todo el cuidado. Julián, adelante. Pues, profe, yo creo que el cuadro, más allá de retratar solo a Pestalozzi, yo creo que uno logra ver muchos como de los principios del método Pestalozzi, o sea, como de lo que, sí, de su método. Pues, por ejemplo, yo ahí veo como su más grande principio, lo que yo interpreto, todavía no hemos visto las clases, pero como la experiencia, o sea, ahí cada uno literalmente está haciendo su,
lo que está haciendo cada uno es individual, o sea, como que cada uno está viviendo y desarrollándose ahí, desde la curiosidad, desde la observación, cada niñito está como en su pedacito, haciendo lo que tiene que hacer o lo que sea pues que esté haciendo. Entonces, bueno, ese es uno. Y el otro, o sea, como que lo que yo veo en el cuadro es realmente un ambiente de aprendizaje muy pestalozziano, muy desde, primero, pues todas las edades juntas, ahí cada uno haciendo, desde la curiosidad, un ambiente de relación profundo, o sea, todos con todos, hablando, mirándose, lo que sea que estén haciendo. Y pues como que desde a ver, un ambiente que representa la realidad, o sea, realmente es un ambiente, el ambiente como tal, o sea, lo que llamaríamos hoy en día ese salón en el que están, se parece mucho a los niños que están ahí, o sea, como que un enfoque desde la realidad también ahí muy, como que se nota mucho. Entonces yo creo que si bien uno sí puede ver el carácter humano de Pestalozzi como tal, pero creo que más allá de eso también se puede ver algunos retratados como algunos principios del método pestalozziano. Gracias, Juliana. Felipe dice, en el texto nos comparte Pestalozzi sobre el aparente desorden, pero el aprendizaje enfocado en un contexto lleva a que los partícipes compartan a los otros ese aprendizaje. Indicaba que tenía cerca de 80 alumnos. Correcto. Nada más, fíjense qué tan fuerte fue la impronta de Pestalozzi que este cuadro está pintado casi un siglo después de que casi, digamos, cerrara este espacio de los huérfanos. Entonces, vean, claro, no estamos seguros que haya sido así, pero es como, digamos, esa idea de que Konrad Grob, pues lo puede como, digamos, un poco romantizar. Entonces, no crean que es una fotografía, interpretémoslo así, ¿no? Lisette dice, la imagen me remite a lo que llamamos en Colombia escuela nueva, que es un modelo diseñado para la enseñanza en zonas rurales donde hay diferentes edades y todos reunidos en una misma aula. Sí, 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 Lisette, nada más todo esto es antes, ojo, ¿eh? O sea, todo esto es, más bien es al revés. La escuela nueva le debe mucho a Pestalozzi. Entonces, pero por eso va a ser como alguien muy, muy importante. Pues voy a ir cerrando esta parte para que entremos a la parte del texto. Pero bueno, ay, disculpen ustedes, la resolución práctica de problemas planteados por filósofos como Kant y Rousseau, es decir, él lo toma en sus manos. Él, Pestalozzi mismo dice, la especulación no basta. En eso estará de acuerdo con el propio Kant e incluso Rousseau. Había un programa integral, yo le pongo entre comillas, interdisciplinario, pero pues más bien, más podríamos decir, abarcativo, ¿no? Y finalmente, pues yo me quedo con Pestalozzi en su propuesta educativa como una propuesta social y económica con responsabilidad política. Entonces, bueno, pues guarden este cuadro en sus corazones. No se les olvide que es un siglo posterior, ¿sí? O sea, estamos hablando, es como si ustedes escribieran a alguien que nació o que más bien que está que tuvo su cumbre en 1925. Es decir, nadie considero que hoy podría dibujar. Dibujen ustedes un cuadro de alguien de 1925. Pues va a haber mucho de lo que de ficción, de romanticismo, etcétera. Pero bueno, hasta aquí la presentación. Ya regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, no sé, alguien quiera, estamos como a la mitad de la clase. Veo, gracias por sus deditos. Voy a compartir en el chat porque, como les decía yo al principio de la sesión, yo tuve un problema y no pude hacer que estuviera listo el material desde hace una semana. Voy a tratar de que eso no vuelva a pasar, pero estará por aparecerles en el chat en cualquier momento, ahora ya. Todos tienen ahora ya en el chat el famoso texto de cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Y la consigna, como no había páginas, era elegir cualquiera de las cartas. Ahora, una cuestión sobre el texto. Las cartas son una forma
digamos, de una ficción, si se dan cuenta. O sea, hay muchas preguntas, y eso está en la introducción del texto que pueden leer, sobre qué tanto de lo que está ahí puesto es en realidad ficción y qué tanto es realidad, qué tanto es una teoría de lo que él vive. Es decir, todavía Pestalozzi después de este texto vivirá 26 años más, pero pero tal vez, digamos, con esta, ya después de esta etapa, ya no escribe nada. Entonces, bueno, pues, en fin, no sé, en lo que lo van abriendo, descárguenlo, no sé si haya algo para en este momento de transición. Alguien que quiera comentar algo. También gracias, enlace a la carpeta del curso con las lecturas. Sí, nada más yo asumo, o más bien hago un mea culpa, porque no estuvo listo por mi responsabilidad de, ojo. Ajá. Dice, ¿hay alguna edición que debamos tener en cuenta del libro cómo Gertrudis enseña a sus hijos? ¿Qué crees, Mónica? Pues ese es el que conseguí en digital. Lo pregunto por el tema de la traducción para no encontrarnos con problemas de traducción o como el caso del libro de teoría y praxis. Mira, querida Mónica, yo entre otras cosas que me dedico a cosas teóricas, pues ese es el pan nuestro de cada día. Más bien, no le podemos dedicar esto a todo. Em, Podrías leer, recuerden que el original está en alemán, entonces yo no lo he leído en alemán porque yo obviamente se me nota que tengo mayor fortaleza si he leído más a Kant que a Pestalozzi, he leído a Pestalozzi también, pero, por ejemplo, yo no he hecho bueno, tampoco en Kant, ¿no? Pero digamos, no he hecho este estudio como más pormenorizado del texto en su lengua original. Entonces, Mónica, desgraciadamente, esta es una versión relativamente viejita, ya tendrá más de 90 años, pero me parece que es buena, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, hay una versión que la encontré en digital y era un poco dudosa, que se llamaba Cómo Gertrudis educa a sus hijos. Por ejemplo, aquí, Mónica, a ver, ¿enseña o educa? Ya viste, pero lo lamento mucho, pero pues todos los que hagamos teoría tenemos que saber y siempre tener como conciencia de que lo que estamos diciendo es partiendo de una traducción. No nos queda de otra a menos que nos dediquemos al texto. Este, pues es que sí, Mónica. Justo nos dicen en el chat, es por eso que me quedó la duda, porque he visto esos dos términos, enseñar y educar. Pero otra vez, a ver, todos bájenle dos rayitas a la ansiedad, a la angustia. Esa es la naturaleza de las palabras en la teoría. ¿Sí? O sea, miren, aprovechando que estamos justo en mi biblioteca, miren, nada más para que se les quite la ansiedad. Ay, no va a salir. Sí va a salir, no va a salir. Ay, a ver, odio estas cosas, pero bueno. Em, Ahí está, para que no se... Ajá, por ejemplo, esto es una de las cosas más hermosas que yo he visto. Es punto y aparte, es comercial. No los vendo, ¿eh? No se crean, además ya están agotados en español. Pero esta hermosa mujer que se llama Bárbara Kazan, que tengo el honor de conocer, sí, escribió, este es solo el tomo 2 de El vocabulario de las filosofías occidentales, también llamado Diccionario de los Intraducibles. Entonces, la cuestión es que a ver, todos tranquilos, como Bárbara Kazan que se ríe muchísimo, que ella es filósofa y también filóloga clásica. Entonces, ella, junto con un equipo de más de 180 personas, lo que hace es justamente esto que te preocupa, Mónica, ¿no? Ver o sea, para Bárbara Kazan, inspirada en Lacan, un intraducible no es una palabra que no se pueda traducir. Ahí les va. Un intraducible, que es como la perspectiva teórica que tiene ella. Un intraducible es una palabra que no puede dejar de traducirse. Y a mí me parece hermoso. Ay, espero que no. Ajá. ¿Sí, sí me siguieron? Un intraducible no es una palabra que no pueda traducirse. Un intraducible es una palabra que no puede dejar de traducirse. ¿Por qué? Porque entre una palabra y otra, es decir, también me ha pasado con otras compañeras, Mónica, de que de repente se angustian mucho de que no saben cómo traducir Bildung.
Bueno, lo que pasa es que es filosófica y lingüísticamente, translatológicamente imposible tener como una concordancia uno a uno, sino que más bien lo que tenemos que hacer es que el trabajo teórico es estar tratando de decir cómo estoy entendiendo esto. Entonces, Mónica, eso que tú ves así de que yo interpreto es, y me dicen que no, corríjanme, pero como esa preocupación tuya, que no es únicamente tuya, sino de varios compañeros y compañeras, es tal vez como de ir viendo ese tejido fino en cómo vamos articulando los conceptos. Y más cuando es un texto como el de Gertrudis, ¿no? Entonces, por eso, todo el mundo tranquilo, de eso se trata. Ahora sí, si gustan, y me acuerdo, ahora que los voy a poner a trabajar, este, les voy a pasar un texto de Bárbara Casán que tuve el honor de revisar y que una de mis alumnas, tradujera del inglés al español sobre la traducción como paradigma de las humanidades. En este sentido de traducción amplio. Bueno, de nada, Mónica. Qué bueno, Juliana, que te encante. Norma Isabel, adelante. Profe, yo tengo una pregunta sobre la carta número 9 de Gertrude, ¿cierto? Donde él dice que o toda leer textualmente, dice, yo noto que he reducido toda la enseñanza a tres medios elementales y que he hallado los procedimientos especiales por los cuales se puede hacer posible el erigir los resultados de la instrucción. Em, de la instrucción en esos tres ramos en leyes naturales y necesarias. Pero entonces yo leo y leo, pero no identifico las tres. Ah, es que sí, sí, a ver, lo vamos a trabajar, Norma Isabel. Entonces, yo les propongo algo, ¿no? Lo que yo les quería proponer era que trabajáramos unos 15, 20 minutos en equipos, pero oiga, nada más responsabilidad para con los compañeros. Hubo una compañera la clase pasada que me dijo, como no se conectó nadie, estuve solita 15 minutos. Oigan, eso por favor no lo hagamos. Si alguien no se puede conectar o lo que ustedes manden y digan está muy bien, pero yo trato de que por lo menos haya dos personas en cada una de las sesiones. Si alguien no puede, lo que sea, pues entonces avíseme y dígame, yo no puedo, y entonces yo trato de jugar. Y si alguien se queda solo o sola en estos dinámicas que yo hago de 15 20 minutos, para que tú, Norma Isabel, puedas hablar con uno o con dos compañeras, compañeros, es justamente para que tengan ese espacio, porque si alguien quiere leer esto de la carta 9 entre ustedes, porque siento que también cambia la dinámica en un curso también en donde pues es distinto que si yo estuviera presente. Sí, Norma Isabel, igual si hay dudas, regresamos y ¿cómo se dice? Y podemos ampliarlo. No pierdas el dedo del renglón, pon ahí, márcalo, para que podamos tener eso. Entonces, lo que yo les propongo es lo siguiente. Los que tuvieron oportunidad de leer una de las cartas, me gustaría que se centraran, así como hizo Norma Isabel, en un pasaje para tratar de que ese pasaje pueden compartir con el compañero o la compañera y decir, me gustó especialmente por esto, esto y aquello. O, así como hizo Norma Isabel, de la carta 9 a mí me parece que este pasaje es oscuro en este sentido y entre todos lo releemos y vemos en dónde está. Tal vez es cosa del traductor, lo sé, lo lamento mucho, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y así, digamos, que vayan encontrando tal vez algún pasaje, alguna cosa que les guste, que lo comenten, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, lo que voy a hacer es que los voy a dividir en pequeños equipos y pues vamos a hacer eso. ¿Sí les parece bien? Veo que algunos están saliendo, no es obligatorio, se pueden quedar aquí. Este, entonces, la consigna es, de cualquiera de las cartas que hayan leído, si alguien no leyó, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Más bien ayudándole, por ejemplo, a contestar a Norma Isabel, que entendí, pues yo le puedo ayudar a ella y así yo aprendo. A la Pestalozzi, ¿no? ¿Qué tal? ¿No?
estamos siendo un poco pestalozzianos. Bueno, en ese sentido, comenten, puede ser una frase, un párrafo, toda una carta, comparen dos cartas, lo que ustedes quieran en esos equipos, ¿no? Entonces, los voy a dividir en equipos. Nada más tienen que decir, eh, tienen que aceptarlos. Los estoy creando ahora y si alguien no se puede meter, ahorita sigo aquí y ajusto. Voy a pausar la grabación para que no estén oyendo esto y la retomamos ahora. Y me gustaría, bueno, nada más un paréntesis para quien está viendo esto grabado. Sus compañeras y compañeros estuvieron como 15, 17 minutos tratando de llegar a este ejercicio comparativo. Les sugiero que los que nos estén viendo de forma grabada, que pues lo hagan. Pero bueno, les escucho. Sí. ¿Quién quiere compartir? Brevemente, tenemos todavía un poquito más de 20 minutos. Puede ser por chat, compartir, prender, lo que ustedes quieran. Pues bueno, Bueno, profe. Ah. Nada más, no al mismo Ay, no, tiempo. Es que vi que era Juliana, pero no vi de dónde venía la otra voz. Juliana, Claudia y luego Juliana. Vamos, vamos. bueno, profe, buenas tardes. Eh, bueno, yo estuve con mi compañero Daniel. No sé si ahorita Daniel querrá compartir también un poco de lo que hablamos. Hablamos de dos cosas, ambos, él ya se ha leído todo el libro, pero compartimos ambos el interés en la carta número 1. Yo le compartía eh, algo que traigo y él me compartía también algo que traemos a lo que pasa en este momento. De la carta número 1, página 11, él dice: habiéndome visto obligado a instruir solo y sin auxilios a un gran número de niños, aprendí el arte de enseñar a los unos por medio de los otros, y como no tenía otro medio de clara pronunciación, a alta voz concebí naturalmente el pensamiento de hacerlos dibujar, escribir y trabajar durante toda la clase. Y habla del desorden. Entonces hablábamos de tres cosas con mi compañero Daniel. Hablábamos de que él se expresa de una forma en la que no parece, o sea, el sujeto que habla no parece el teórico ilustrado que tiene pues todo el conocimiento y es dueño del pensamiento filosófico, sino que él se presenta a él como un inexperto. Él dice que gracias a mi inexperticia encuentro la metodología para enseñarle al otro que sin importar cuál inexperto e ignorante me comprenda. Dice, y ahí lo traíamos a colación a lo que nos pasa en la educación hoy día. No sé si en México la situación sea más esperanzadora, pero al menos en Colombia tenemos aulas con 50 niños. Entonces, él habla del caos y teniendo esa cantidad de niños y sin saber qué hacer, pues opto porque los unos le enseñan a los otros, los que más saben a los otros, o los más grandes a los más pequeños. Entonces, no es como una situación desconectada de lo que vivimos hoy día. Otro punto que tocó Daniel, que nos pareció muy interesante, bueno, hicimos varios análisis de que podría salir una tesis sobre currículo de esta obra, porque yo creo que Daniel me gustaría que hablara sobre eso ahorita, del párrafo que le llamó la atención sobre cómo me toca hablar con otras voces o con otras palabras que no me definen, pero qué es lo que hay que decir. Entonces podría salir una tesis de currículo, podría salir una tesis de maestro. Hablábamos de la desgracia, que él habla de que le decía a Dani, le agradece a los niños, a los padres y a la desgracia, porque la desgracia hace que él tenga toda esta experiencia de vida con sus estudiantes. Entonces le decía yo a Dani, imagínate, una desgracia que no se acaba hoy día en pleno siglo XXI. Nosotros seguimos en salones de clase de desgracia, con niños pobres, con niños imposibilitados, con niños con muchas necesidades. Entonces,
Es muy interesante hacer ese tipo de análisis. Sé que es anacronismo, pero es muy chévere ver cómo desde su obra, primero no se presenta como el que tiene el conocimiento, sino como un inexperto que va aprendiendo a medida que experimenta y toca, sin decirlo explícitamente, esos puntos de la educación de las que otros autores posteriores pues han problematizado el asunto educativo, como es el currículo, como son los contenidos curriculares, como son las aulas. Bueno, creo que es muy interesante el autor porque como él habla desde la experiencia, uno se puede como identificar porque puede poner in situ lo que él dice y lo que uno como maestro, pues yo que soy maestra, se ha hecho como a lo largo de la vida y que no hemos escrito nada y vea todo lo que ha escrito él. Pero además dos cosas, Claudia, porque no voy a meterme en más porque no nos da la vida, pero uno, qué bueno que se dan cuenta de esto, pero recuerden, 1801, el hombre es un gran escritor porque todo esto te hace ver como si lo estuviera viviendo en ese momento, pero está hablando de sus memorias de sus últimos 25 años. Ujú. Es como si tú, Claudia, ahora me estuvieras diciendo, o sea, hay algo de ficticio en eso que está escribiendo, ¿queda claro? O sea, Sí. ahí hay una ilusión de que parece que Gertrudis es como la señora que está aquí ahora, y no, ¿no? Entonces, bueno, nada más eso me parece maravilloso. Voy a ir dando la palabra según me la fueron pidiendo, si Daniel quiere hablar, todos mientras nos dé tiempo. Julián, adelante. Bueno, nosotros éramos Diana, Felipe y alguien más que no, pues no lo, pero bueno. Eh, Elegimos como esta parte de la regla que dice, él une enteramente su enseñanza al estudio específicamente un párrafo, el último apartado de la página 37 en el libro, que dice, mi opinión sobre este punto es la que sigue. Para enseñar a los niños a razonar y a pensar por sí mismos, se debe impedir, en cuanto sea posible, que hablen demasiado y que se acostumbren a pronunciarse sobre cuestiones que solo conocen superficialmente. Creo que el momento de aprender no es el momento de juzgar. El momento de juzgar principia en el instante en el que se ha acabado de aprender. Y ahí pues, cuando, dejémoslo hasta ahí por tiempo. Y yo les contaba un poco una experiencia y es que algún día un profesor del pregrado, que a mí me dio mucha rabia lo que dijo, usted en el pregrado encárgase de aprender todo sobre su disciplina, sobre su campo, lea todos los autores que pueda, encárgase de aprender y aprender y aprender, que para producir ideas, para crear teorías, para hacer libros con ideas propias, va a tener el doctorado. Entonces, en su momento me dio mucha rabia, yo dije, oiga, pero básicamente, o sea, estábamos leyendo ese apartado y yo dije, wow, o sea, realmente uno sí debería acostumbrarse mucho a aprender a profundidad sobre ciertas cosas. No estoy diciendo pues que uno no pueda hablar, no lo llevemos como a este punto, pero sí el hecho de que hay que aprender con suficiente rigor todo aquello para lo que, o sea, lo que tú estés tratando de aprender y de incorporar. Entonces, como que hacíamos la reflexión un poco sobre, claro, para Pestalozzi es importante esa relación de enseñanza con el uso de la lengua, pues como con el lenguaje, porque igual su proceso de enseñanza no es vacío de lenguaje, porque tiene experiencia, porque permite la participación de los niños y las niñas, o sea, como que no es el asunto de que en el proceso de aprendizaje no haya un asunto del lenguaje, pues como de la producción, sino que es posterior a todo el aprendizaje, cuando ya lo has aprendido bien, que aparece este asunto de, bueno, ahora sí puedes, no sé, como ser profeta de eso que aprendiste. Entonces, bueno, estábamos hablando un poco de eso y como que para hoy en día aplica muchísimo, más aún cuando tenemos tanta información al alcance de cualquiera que puede hablar. No sé si para hacer una crónica en este momento, pero en redes sociales uno ve gente hablando de puras bobadas
y que se cree inteligente y que por haberse leído una respuesta de ChatGPT ya cree que tiene potestad de decir un montón de cosas. Entonces, bueno, ahí lo dejo, igual mis compañeros pueden complementar. Gracias, Juliana. Vamos a darle voz a los demás. Quien quiera, adelante. Tienen el chat, tienen las manitas, tienen simplemente prender su micrófono y cámara, o cámara o simplemente micrófono. Bueno, profe, nosotros estuvimos hablando sobre la carta número 4, donde habla del papel fundamental de la madre en la formación de el niño y posteriormente del hombre. Pero ahí se saca una conclusión. La invitación que hace Pestalozzi ahí es que lo más importante o lo más claro que debe tener una madre cuando tiene un niño y va a empezar su proceso de formación es hacer hincapié que aquello que él decida hacer de su vida y con su vida, la profesión que decida hacer, sea una profesión que lo haga realmente feliz. No tanto desde la parte monetaria, sino como la realización de persona, porque cuando uno es feliz con aquello que hace, siempre podrá trascender y ganarse el respeto de quienes le rodea. Uno cuando es feliz haciendo X o Y labor, uno aprende o se vuelve inmortal porque siempre deja huella en quienes le rodea. Y a nosotros nos pareció que en esa carta número 4, ojalá todos los padres, incluso nosotros los docentes, le inculcáramos a los estudiantes y a los niños que tenemos en las aulas, que no es qué profesión es hoy mejor remunerada que otra, sino que es la profesión que los va a hacer realmente feliz, porque qué pereza uno ejercer cierta profesión aburrido. Sí, qué hermosas cosas están diciendo, porque parece como que tiene mucho que decirnos, ¿no? Esa es la hermosa función que tiene la teoría. Recuerden que aquí, pues fueron cartas, pero esas cartas están, pues no, sabemos que esas cartas no eran, digamos, cartas literalmente que fueron editadas, sino que fueron intervenidas a partir de otras cartas. Pero bueno, gracias, María Cecilia. ¿Quién más? Tenemos todavía unos cuantos minutos. Me es mucho más interesante escucharlos a ustedes que hacer un comentario sobre cualquier cosa. Ya me escucharon suficiente. Puede ser en chat, pueden mandar señales de humo. En lo que se animan, estoy poniendo en el chat la liga a un artículo muy cortito de Bárbara Kazan que se llama La traducción como paradigma de las humanidades, para todos los que están muy ansiosos de querer tener así como una respuesta de qué es tal frase, etcétera. Es una cosa muy linda y creo que ya si alguien está interesado me contacta y le puedo dar más información. Sí, díganme si sí se puede abrir, alguien dígame porque creo que tenía una cosa de seguridad, pero adelante, las escucho. Sí, Felipe, de lo que asumo es que es que sí pudiste porque entonces ya llegaste al título. Es como una búsqueda del tesoro. Felipe es lo que yo sabía. Entonces lo voy a bajar y ahora se lo subo en PDF. Pero los escucho, no se queden callados, calladas. Hola, Sí, adelante. te habla Luis Arias desde Guatemala. Luis, te escuchamos. Sí, excusando que no pude entrar a los grupos, aquí algún problema hubo. Sin embargo, quiero comentar lo que recuerdo de lo que he aprendido de Pestalozzi. Adelante. Creo que lo que debemos de heredar de él es su mística de Ujú. servicio a los niños abandonados, los jóvenes de la calle, que hoy hay tantos.
Mm, Y también el hecho de que una experiencia, yo por 10 años tuve un colegio con orientación ecológica y me ujú. recordaba los problemas financieros que tuvimos, el hecho de que a Pestalozzi lo vivían sacando de las casas que las municipalidades le daban para atender a los niños. Creo que eso nos dice a los profesores, independientemente de las condiciones económicas en que nos tengan los patronos, la Secretaría de Educación, el Ministerio, nuestro pago es el servicio a la humanidad, particularmente a los jóvenes que tienen una vida más complicada que aquellos que viven en un hogar integrado y que tienen el apoyo de sus padres, de la sociedad. Creo que me recuerda mucho lo que están diciendo las compañeras quienes intervienen, esa mística que debemos heredar cuando nos comprometemos de por vida a ser educadores. Gracias, saludos desde Guatemala. Gracias, Luis, y también me apena mucho que haya habido este problema técnico. Eh, pero quiero tal vez a partir de lo que me dices, vean cómo aquí tenemos a un Pestalozzi que es un educador. ¿Queda claro? O sea, hay ahí una perspectiva que lo está guiando su propia teoría y su teoría viene de que tiene muchas reflexiones que de los clásicos que ha leído. Em, yo creo que en su propia práctica está, como bien decía Kant, está cargada, está impregnada de teoría. Y lo que haremos las próximas 2 semanas es leer el texto que se le considera más filosófico. Recuerden que, a diferencia de Rousseau y de Kant, Pestalozzi no estudia filosofía. Entonces, otra vez, no es que no sea requisito, pero lo que trataremos de ver es esto que estaba diciendo Luis, ¿no? Luis rescata este espíritu que es una forma de orientar, digamos, su propia práctica. Entonces, yo llamaría a Pestalozzi un educador, sin lugar a dudas. Es un teórico sobre el fenómeno educativo, también, aunque se van a dar cuenta de esas diferencias en las próximas semanas, me parece a mí. Los escucho, las escucho, todavía tenemos unos minutitos sobre lo que hayan discutido, sobre cosas que no hayan discutido, lo que gusten. Sí, hola, profe. Sí, sí, adelante. Yo con mi compañera hablamos sobre la carta 9, en la cual pues es muy interesante porque Pestalozzi empieza como con una pregunta y la pone así como en manera retrospectiva, preguntándose entonces sobre qué servicio ha prestado en realidad pues a esa forma de enseñanza que él está dando, ¿cierto? Pero quisiera, no sé si de pronto nos puedes dar luces en si estamos en lo correcto, que él dice que hizo como una abstracción, espérame a ver, lo busco rápido. Ya, dice, yo noto que he reducido toda la enseñanza a tres medios elementales y que he hallado los procedimientos especiales por los cuales se puede hacer posible el erigir los resultados de la instrucción en esos tres ramos en leyes naturales y necesarias. Nos preguntábamos si esto lo decía igualmente en relación con lo pone en la primera carta, que dice que él resalta, ¿no? La importancia como de la industria, eh, ¿cómo es? La industria, el comercio y creo que es la cultura. Ujú. Sí, si se dan Sí, cuenta, perdón, te interrumpí, acaba. no, sigue. Sí, bueno, lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta, está esta idea de los saberes que él se va dando cuenta de que algunos se pueden dar dentro de los espacios naturales de la gente de campo o de la gente de clase baja, pero que hay una dimensión, como tú bien indicas, o sea, siempre hay esta idea como de las cuestiones como más básicas del ser humano. Fíjense cómo está contestándole a Rousseau, porque Rousseau tiene esta división triple también. Una parte que tiene que ver con el trabajo, la aplicación del ingenio, pero hay otra parte que tiene que ver con el gozo del ser humano, que era por lo que los ponía a escuchar un cuarteto de cuerdas. O sea, el propio Pestalozzi fue, ¿cómo se dice? Fue tratando de ir ubicando esto. Y si ustedes se dan cuenta, no tiene una postura, al menos parece, eh, tan clara, sino que más bien, por ejemplo,
estos tres aspectos los está poniendo en práctica todo el tiempo, Juan Diego. Entonces, la cuestión es, ¿qué tan importante es, por ejemplo, que un niño de cada uno de sus entornos, estoy hablándoles a ustedes, por ejemplo, escuche música clásica? No estoy diciendo que eso no tenga que ser, pero si nada más está escuchando, por decir algo, y voy a hablar desde el cliché, desde el vallenato, es decir, ¿qué parte de eso se tiene que ir viendo en esos espacios, digamos, naturales y en dónde tiene que haber una orientación de la educación? ¿Hasta qué punto, como nos ha dicho Luis y como nos ha dicho María Cecilia, etcétera, esta orientación para el trabajo tiene que dotar a cada uno de los individuos de un gozo de hacer eso? ¿Qué tanto el hecho de que yo aprenda, por ejemplo, cuestiones de electrónica, tienen que ser para que yo pueda como entender procesos, para que yo pueda ser hábil en mi ser y no porque vaya a ser electricista? O sea, las preguntas de Pestalozzi están en ese sentido y a mí me parece eh, muy interesante su pregunta, pero lo que estoy yo viendo de este pasaje del libro 9 es que tendría que haber como esa triple dinámica de las cosas que hacen al ser humano ser humano. Y parece que no las acaba de separar, pero si tú lees este, sus textos más, llamemos los que yo les llamé antropológicos. Luego, como veremos la próxima semana, sobre el curso del género humano, y luego lees Gertrudis y cómo enseña a sus hijos, parecen como que hay propuestas relativamente distintas o matizadas. Entonces tampoco te puedo decir, o sea, aquí ya es un texto de 1801. Entonces, pues, pues no sé si te contesté o nada más te di como, más alas y como que necesitaríamos como tratar de verlo en textos, posteriores. Todo lo que puedo comprar con mi plata acá. Sí, ok. Gracias, Sócrates va a poner este artículo en la carpeta. Bueno, acuérdense nada más que este es optativo, es nada más para que ustedes vean eso de los conceptos. Pero bueno, nos da yo creo que oportunidad de una participación más. Si alguien gusta, si no, no hay ningún problema. Y yo tengo una inquietud Sí, acerca de Daniel, adelante. Pestalozzi. Sí, Es si él habla acerca de que él se sentía mal visto por quienes lo rodeaban, que en círculos de pensadores él sentía como que siempre, siempre como que lo despreciaban. Y es, primero, si lo entendí bien, y segundo, si él no podía eh, voluntariamente evitar esto, o él conscientemente dijo, bueno, yo prefiero dar esta imagen, pero esta es mi causa, y lo hizo conscientemente, o porque en lo que yo entendía al principio era, hombre, tengo buenas ideas, pero no se las puedo presentar a mis compañeros y a mis colegas, y ellos terminan teniendo una mala concepción mía, pero porque yo no les supe presentar pues mi propuesta. Pero también está la opción de, no, definitivamente ellos tienen una mala imagen mía y no, y es porque como que yo no soy riguroso en cómo yo presento y hablo acerca de la educación o a lo que me refiero. Entonces, debido a esto, pues entiendo que no sea bien tratado por mis colegas. Es más o menos eso es lo que entiendo. ay, Daniel, pues mira, te voy a decir yo de mi experiencia, porque yo digo, ser un mexicano de la Ciudad de México del siglo XXI, bueno, nací en el siglo XX, pero digamos mi trabajo académico ha sido en el siglo XXI. Tengo esa doble formación en lo que el equivalente en Colombia sería el pregrado en pedagogía y el pregrado en filosofía. Y me ha tocado ver que hay muchos colegas míos del equivalente al pregrado en pedagogía que como que tienen esa misma sensación de que, por un lado, los filósofos como que no tienen esa habilidad, y lo vamos a ver la próxima semana, Daniel, con su texto, comillas, comillas, filosófico, y te vas a dar cuenta, o sea, y nadie se lo toma personal, pero por lo menos dos personas de este grupo se han acercado conmigo como a tratar de entender cómo hago yo para poder como ubicar los argumentos, por ejemplo. El hombre tenía dificultad y seguramente la pasó mal con los filósofos de su época porque
se requiere de tener como esa habilidad que te da la filosofía. Pero yo por el otro lado, y mi equivalente al pregrado en pedagogía dice, bueno, pero es que eso no lo es todo, ¿no? Entonces, yo sí veo, por ejemplo, el texto que vamos a leer para las próximas 2 semanas que no es Kant, se le nota que no es filósofo, se le nota que de repente es como, ¿por qué tenías que decir esto? Te fuiste, como decimos aquí, te fuiste, para llegar a Colombia, te fuiste a Francia pasando por Groenlandia. Es así como, su argumento se desdibuja de pronto, pero cuando logras como dejar esas cuestiones argumentativas aparte, te vas dando cuenta de que hay un razonamiento en el caso de Pestalozzi. Yo creo que sí. Ahora sí que como se dice hoy en día lo buleaban o lo funaban. Es decir, sí creo que hay algo de tú no eres bienvenido porque no tienes este nivel de capacidad teórica. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que leer a Pestalozzi pues con más benevolencia. Es mi humilde opinión. Pero también por eso creo que Abañano y Bisalbergi notan ahí un quiebre entre la filosofía, dice, en Pestalozzi, la filosofía de la educación se vuelve pedagogía. No, yo les dejo estas palabras del filósofo y el pedagogo, de Abañano y de Bisalbergi. ¿Me entienden? Hay ahí algo que tú lograste ver, Daniel, muy hermoso, pero sí, si te juntas con puros filósofos, o sea, cuidado porque te pueden decir, ay, es que tú no sabes, y es que, bueno. Ya saben, pero también tengo mi gorra, decimos mi cachucha de filósofo y de pedagogo y entonces me las puedo ir alternando. Pero bueno, tenemos que dejarlo hasta acá. Creo que con esa frase muy bonita de Bisalver y Bañano, si la puedo encontrar, la subo también y se la mando a Sócrates para que me haga favor de subir el texto de Bañano y Bisalver. Está largo, tiene más de 800 hojas, pero el que más me preocupa es encontrar el dichoso texto de Pestalozzi en digital, si no lo tendré que escanear por lo menos un pedacito. Entonces, yo me comprometo a hacer eso. Les agradezco a todos. Me gusta que Juliana coincida. Felipe dice, yo no había leído a Pestalozzi, primera vez que lo hago y me llama mucho la atención que aun cuando sostiene que no es su intención teorizar, recoge elementos que lo llevan a teorizar sobre la educación. Sí, tomando como referencia la experiencia cotidiana. Sí, Felipe, lea Bañano y Bisalberghi porque parece que esa es la misma opinión que tienen los dos teóricos italianos. Queridos, queridas, gracias por darse cita. Espero que les haya gustado. Llegamos hasta aquí. Espero que les haya servido. Seguimos con Pestalozzi y ahora sí procuraré tenerlo mucho antes para que lo puedan leer para la próxima semana. Agradezco a Sócrates todo el apoyo y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Adiós, adiós.